Tenés un saludo por internet. ¿Por el chat? Ah, no, me preguntas y respuestas. Bueno, buenas tardes para todos, bienvenidos a la conferencia de hoy, que está a cargo del profesor Curi. Antes de empezar, les voy a explicar, para los que no han participado en ninguna de las actividades, que estamos en un webinar. Quiere decir que a partir de ahora ustedes nos van a ver a nosotros, pero nosotros a ustedes no los vemos ni los escuchamos. La comunicación con nosotros y las preguntas para el expositor las vamos a hacer por un botoncito que hay abajo de las pantallas, que es preguntas y respuestas, y por ahí pueden plantearle las dudas al profesor. Lo que vamos a hacer es que el profesor va a hacer la presentación y después vamos a ir contestando las preguntas que ustedes vayan planteando. Así que sin más preámbulo, le damos la bienvenida, le damos la palabra al profesor Garmendia. Bueno, muchas gracias a Gabriela Iparraguerre, muchas gracias al profesor Curi por participar en este ciclo de conferencias con el que estamos celebrando los 10 años de la Facultad de Derecho de la Universidad CLAE. El profesor Curi es docente de técnica notarial comercial en nuestra Facultad de Derecho de la Universidad CLAE, también en la Universidad Católica y en la Universidad de la República. Integra la Comisión de Derecho Comercial de la Asociación de Escribanos del Uruguay y es autor del libro Concentración Societaria y de varias publicaciones en libros y revistas especializadas, y ha dictado conferencias en diversas jornadas, congresos y actividades académicas de su materia. En el día de hoy, la conferencia del profesor Curi se titula La Sociedad por Acciones Simplificadas, SAS, y remata con una expresión bastante atractiva, o bastante, digamos, convocante, porque dice 1 minuto de silencio por la SA y la SRL. Así que, Gabriel, te dejamos la palabra y te volvemos a agradecer tu participación hoy. Adelante. Ahora sí. Muchas gracias. Un agradecimiento mío a la institución por la invitación recibida. Buenas noches a todos los asistentes. Y la charla, el tema que nos convoca esta noche es un nuevo tipo social, la sociedad por acciones simplificada, que está contenido en la ley 19.820, que es una ley con un contenido más amplio, es una ley llamada de emprendedurismo. Y este tipo social está reglamentado en el decreto reglamentario 399/2019 del 23 de diciembre del mismo año. Y tiene un título un tanto provocativo, que en realidad es una especie de cita a Decores. Cuando se promulgó la ley de fideicomiso, en uno de esos congresos, eventos académicos, Decores dijo que él proponía 1 minuto de silencio por la prenda y por la hipoteca, porque acababa de llegar la figura del fideicomiso con función de garantía. Predicción que resultó tornándose errónea, tal como otra predicción que hace Machado en su libro sobre fideicomiso respecto precisamente a la figura del fideicomiso de garantía. Entonces, quizás sería bueno que los juristas no nos dediquemos a hacer pronósticos de lo que va a acontecer con la aplicación de las leyes y dejemos que la realidad hable por sí misma. Lo que sí podemos decir es que este tipo social, en todos los países donde se ha implementado,
ha sido un éxito y ha sobrepasado a los otros tipos sociales, tanto en Colombia, en Chile, como en Argentina. Aunque en Argentina, con la típica singularidad con que nos tienen acostumbrados, ahora estaban debatiendo en el Senado prohibir la constitución de nuevas SAS o suspenderlas por algún tiempo. Yo hice una averiguación un poco extraoficial en el registro de comercio, y en el mes de agosto, por ejemplo, se inscribieron 57 sociedades anónimas, 102 sociedades de responsabilidad limitada, pero ya había 264 SAS y 340 reservas para SAS. O sea que todo parece indicar que vamos en la misma dirección que los otros países latinoamericanos donde se ha implementado este tipo social. Ahí por 1995 hubo una investigación en la Facultad de Derecho, un grupo de estudiantes coordinados por la doctora y escribana Beatriz Bugallo, en un grupo creo que de Olivera García, fueron al registro de comercio a averiguar los tipos sociales que se estaban inscribiendo desde el quinquenio o el sexenio a partir de la vigencia de la ley 10.060, la ley de sociedades comerciales que entró a regir un 5 de enero de 1990. Y a grandes números, porque no recuerdo los números exactos, pero había unas 800 sociedades personales, lo cual es medio sorpresivo. Si ustedes me preguntan cuántas sociedades colectivas puede haber o cuántas sociedades en capital de industria, yo diría que son contadas con los dedos de las manos, pero había unos cientos. Había unas 16.000 sociedades de responsabilidad limitada, y había unas 24.000 sociedades anónimas. Lo cual de todas formas marcaba una clara predilección de los agentes económicos y sus asesores jurídicos por los tipos sociales que limitan la responsabilidad. Y prácticamente en el derecho societario uruguayo no teníamos la novedad de un nuevo tipo social, valga la redundancia, desde el decreto ley 8992 de sociedades de responsabilidad limitada, que es algo así como de 1933. O sea que pasan muchas décadas sin que en nuestra legislación tuviéramos un nuevo tipo, y ahora aparece la sociedad por acciones simplificada, que está conceptualizada en el artículo 8º de la ley que mencionamos, de la 19820, como un tipo social donde las acciones se dividen, el capital se divide en acciones, que tienen que ser nominativas o escriturales, y la responsabilidad de los socios está limitada. ¿Cuál es la gran novedad? ¿Cuál es la gran ventaja de la SAS? ¿Por qué tendríamos que pedir un minuto de silencio por la sociedad anónima y por la sociedad de responsabilidad limitada? ¿Qué es lo novedoso que nos ofrece y que la haría prevalecer sobre los otros tipos sociales en la consideración de las actividades económicas? Bueno, hay algunos aspectos importantes en que sería preferible este tipo social a otros, aunque tampoco hay una visión snob de que todo lo nuevo sea bueno o sea mejor, y entonces vamos a relativizar algunos de esos puntos. Claramente se marca una diferencia importante con la sociedad de responsabilidad limitada, que es la limitación de la responsabilidad a la integración del aporte del accionista. Lo cual, si bien está contenido en la conceptualización legal de las sociedades de responsabilidad limitada, en el artículo 223 de la ley 10.060, en realidad es un mito. Es decir, yo tengo una ley que me dice que en la SRL la responsabilidad del socio se limita a la integración del aporte, pero tengo un decreto ley 14.188 que dice que los socios de una SRL responden en forma solidaria y en forma ilimitada y en forma directa, o sea, sin poder invocar el beneficio de exclusión, por obligaciones laborales de naturaleza salarial. Y aunque muchas veces se ha alegado en los estrados que la ley 16.060 es posterior en el tiempo y tiene la misma jerarquía normativa que el decreto ley 14.188, que por lo tanto lo habría derogado, la unanimidad de los jueces, por lo menos en los repertorios de jurisprudencia que yo he consultado, opinan que la ley general posterior no deroga la especial anterior y que sigue vigente el decreto ley 14.188.
Y tenemos la Ley de Reforma Tributaria, la Ley 18.083, que establece que los socios de una sociedad personal responden en forma directa, ilimitada y solidaria por el impuesto a la renta de las actividades económicas. Y tenemos el Código Tributario, que establece la responsabilidad no de los socios, sino de los administradores, pero muchas veces en la SRL ambas calidades se confunden, por todas las obligaciones tributarias. Ahí entran todos los impuestos recaudados por la DGI y todas las contribuciones al sistema de seguridad social. Y tenemos normas que establecen la responsabilidad solidaria de los socios por la no contratación del seguro de accidentes de trabajo, que es el único monopolio que conserva el Banco de Seguros del Estado. Y tenemos normas en la propia ley 16.060 que dicen que si un socio difirió parte de su aporte en dinero, los otros socios responden solidariamente por su eventual incumplimiento. Es decir, que la idea que un socio en una SRL solo responde por la limitación, por la integración de su aporte y por lo tanto tiene su responsabilidad limitada, tiene ese embate desde el punto de vista legislativo y algún embate de la realidad cuando la SRL está frente a un co-contratante en posición de supremacía económica o en situación de monopolio, donde obligan a los socios como codeudores solidarios, y entonces su responsabilidad no se diferencia en nada del socio de una sociedad colectiva. O sea que en la SRL la responsabilidad limitada termina siendo un mito, y en la SAS está claramente establecido. Es decir, en este tipo social, el accionista no responde por las deudas de la sociedad. Ni por las deudas laborales, ni por las deudas fiscales, ni por las deudas con los proveedores, las deudas comerciales, las deudas civiles. Su responsabilidad se limita a la integración del aporte. ¿Cuál es la ventaja con respecto a la sociedad anónima? Bueno, con respecto a la sociedad anónima hay varias. La sociedad anónima es un tipo que viene siendo muy castigado por la legislación. Ustedes saben que hay estudios de contadores que se dedican a preconstituir y vender las sociedades anónimas, y en probablemente el principal estudio de Montevideo que se dedica a eso, la esposa del contador es escribana, y por lo tanto protocolizaba los estatutos de sociedades anónimas, y yo he llegado a ver que iba por la protocolización número 10.000 en diciembre. Es posible o es probable que en esas protocolizaciones hubiera algún acta de intimación o hubiera algún poder del extranjero a ser protocolizado, pero la mayor parte de esas protocolizaciones eran constitución de sociedades anónimas. Y sin embargo, razones tributarias, razones de comunicación de titularidad de acciones y del beneficiario final al Banco Central, razones de impedir su utilización si tienen acciones al portador para inmuebles rurales o explotaciones agropecuarias, han hecho disminuir el número de sociedades anónimas. La SAS tiene la ventaja con respecto a la sociedad anónima que es más barata en su constitución y en su mantenimiento. No tiene el pasaje por la auditoría interna de la Nación. Es decir, la regularidad de una SAS basta con el otorgamiento por escrito y la inscripción en el registro de comercio. No pasa por la auditoría interna de la Nación para aprobar la Constitución ni las reformas de estatuto, no se publica, y eso es una diferencia importante, además de una cantidad de normas en materia del funcionamiento de los órganos societarios, que después vamos a mencionar, que tienden a facilitar el funcionamiento de los mismos, y que en comparación con la sociedad anónima lo hacen un tipo mucho más ágil, mucho menos formal. Recuerden que en materia de sociedades anónimas la auditoría interna de la Nación ha optado por la posición que la ley es de orden público, posición que no es unánime en doctrina. Tenemos análisis de Jiménez Darecha o de Olivera García en contrario a esa idea que sí sostiene Nuri, una de las creadoras del proyecto de ley, que la ley es de orden público, pero el órgano estatal de control externo de las sociedades anónimas sostiene que la ley 10.060 es de orden público y que por lo tanto las partes solo se pueden apartar de la misma cuando la ley expresamente lo permite. Entonces, todo ese control de la auditoría sobre las sociedades anónimas me crea un sistema mucho más rígido, mucho más lento y engorroso para la reforma de estatutos. Tengan en cuenta que además, según el artículo 10 de la ley 10.060,
las reformas de los contratos sociales tienen que seguir los mismos procedimientos que para la Constitución, y mientras no se hacen, esas reformas son ineficaces frente a la sociedad, los socios y los terceros, o sea, frente a todo el mundo. Hay gente que, cuando vino el tema de comunicar la titularidad de acciones al portador al Banco Central, hizo la asamblea para pasar las acciones anominativas, lo inscribieron en el registro, pero se olvidaron de publicarlo, y en función de este artículo 10 de la ley 6.060, esa sociedad seguía siendo una sociedad con acciones al portador, y por lo tanto le iban a caber las sanciones por no comunicar en plazo al Banco Central. Entonces, estas son varias ventajas, algunas que vamos a mencionar, por ejemplo, con respecto al objeto, con respecto a los órganos societarios, que le hacen un tipo mucho más flexible de la sociedad por acciones simplificada. El problema de nuestra relación legal de la sociedad anónima es que dentro del concepto de sociedad anónima se engloban varias realidades. Una gran sociedad anónima que es dueña de un banco, que cotiza en bolsa, una sociedad anónima cerrada de familia, de dos amigos, de dos cónyuges, o incluso la sociedad unipersonal, donde hay un solo sujeto, es el titular del 100% de las acciones y el único integrante del órgano de administración y representación. Y la regulación legal es la misma para todos. Entonces, hay una cantidad de formalidades, especialmente en temas de asambleas, que son actos excesivamente o esencialmente formales, que se comprenden para la gran sociedad anónima, pero que en una sociedad de un solo individuo se transforma en una serie de formalidades sin sentido. Y otra ventaja importante de las SAS con respecto a ambos tipos sociales es la posibilidad de ser constituidas por un solo sujeto, es decir, la sociedad unipersonal. En la época de sanción de la ley 6.060 había discusiones en doctrina sobre si se debía admitir o no una constitución de una sociedad comercial por un solo sujeto. Teníamos fervientes defensores de la sociedad unipersonal, como el doctor Ripe, teníamos grandes detractores, como Sagunto Pérez Fontana, que escribió un artículo diciendo la sociedad de un solo socio, una herejía jurídica. La ley 6.060 conservó el concepto tradicional, es decir, tiene que haber pluralidad de personas para constituir una sociedad comercial, pero en función del principio de conservación de la empresa y en función del principio jurídico de que la sociedad es un contrato plurilateral y que podría faltar una de las partes y subsistir el contrato y la persona jurídica a que dio nacimiento ese contrato, permitió en algunos casos que esa sociedad que inicialmente, genéticamente, debía contar con pluralidad de socios, después pueda funcionar con uno solo. Pero casi como un régimen de excepción. La ley de SAS permite la constitución de una SAS por un solo sujeto. Una persona física o una persona jurídica, con excepción de las sociedades anónimas. Esto último no tiene ninguna razón conceptual de ser. Es decir, yo tengo la impresión que en la auditoría interna de la Nación, que controla las sociedades anónimas, tuvieron una sensación como, bueno, las sociedades anónimas son nuestros taxis y ahora llegó el Uber y vamos a quedarnos sin trabajo. Todas las sociedades anónimas se van a pasar a SAS y se van a escapar de nuestro control. Entonces, ¿qué hicieron? Prohíben que una sociedad anónima se transforme en SAS, prohíbe que una sociedad anónima sea la única en constituir una SAS. Prohibiciones todas que no tienen ninguna razón conceptual, que no tienen ningún sentido desde el punto de vista conceptual, y que yo le doy esa explicación, quizás haya alguna otra. Pero en el caso típico de una persona física que quiere realizar una actividad comercial, la única forma que tenía en Uruguay de limitar su responsabilidad era a través de mecanismos societarios. Si yo quiero poner un restaurante y me inscribo como empresa unipersonal en los organismos fiscales y soy la persona física, yo voy a responder por todas las obligaciones que se generen en esa actividad. Laborales, responsabilidad contractual si enveneno a un comensal, fiscales, de todo tipo. ¿Cómo hago para limitar mi responsabilidad? Únicamente a través de formas societarias. Y esas formas societarias requerían una pluralidad de socios, lo cual a veces, en muchos casos, era una fingida pluralidad. Una SRL donde un socio tiene 99 cuotas,
la cónyuge, la mamá, un sobrino tiene una cuota, lo cual es sumamente riesgoso. Yo conozco un caso de una empleada de un contador que accedió para darle una mano a constituir una SRL con una participación mínima en su poder, pero la responsabilidad por las obligaciones de las cuales los socios son responsables es solidaria, y ella terminó con un embargo de $200.000 por no pagos al BPS y no pagos de determinados impuestos. Entonces, la ley de SAS permite obviar ese tema y que una persona física pueda desarrollar la actividad comercial mediante un esquema de limitación de responsabilidad, constituyendo él solo la SAS, sin tener que recurrir a esa fingida pluralidad. Por supuesto que no todo es color de rosas, es decir, primero, tengan en cuenta que si bien los accionistas de la SAS no responden por ninguna obligación, si el único accionista a la vez integra el órgano de administración, él es el único representante, sí le caben responsabilidad por los tributos impagos en función del Código Tributario. Entonces la exención de responsabilidad, que como accionista no la tenía y había salido por la puerta, le volvió a ingresar por la ventana como integrante de los órganos de representación de la sociedad. Y también hay que tener en cuenta, en esto siempre está el asesoramiento multidisciplinario, el tema tributario. Si yo compro un inmueble como persona física y el día de mañana lo voy a vender, voy a tener que pagar el impuesto a la renta de las personas físicas, si es que hay un incremento patrimonial, a una tasa del 12%. En cambio, las SAS pagan los mismos impuestos que las sociedades personales, y por lo tanto el impuesto a la renta de las actividades económicas es del 25%. O sea que siempre que se utiliza un vehículo jurídico, tenemos que cotejar las distintas opciones que hay en cuanto al costo de ingresar al sistema, el costo de mantenimiento, de permanecer en el sistema, y el costo del día que quiero salir del sistema. Pero bien, estas razones principales son las que motivaron la creación de un nuevo tipo social, es decir, facilitar el emprendedurismo, y las que la doctrina considera que podrían ser las que impulsen este nuevo tipo social con prevalencia sobre los tipos sociales preexistentes. Las SAS tienen un sistema interesante de regulación. Ustedes saben que en todos los otros tipos de sociedades comerciales, la ley 10.060 tiene una parte general que se aplica a todos los tipos sociales, una parte especial que regula a cada uno de los tipos, y aparte tiene remisiones internas. Por ejemplo, el artículo 143 dice todas las normas de colectivas se aplican a SRL. Si la SRL tiene más de 20 socios, las asambleas de SRL se van a regir por las normas de las sociedades anónimas. Es decir, cuando yo quiero ver qué normas regulan a la SRL, tengo que conocer todas las normas de la parte general, las normas de la parte especial y las remisiones internas de la ley de sociedades comerciales. Cuando quiero ver qué es lo que regula a una SAS, tenemos la ley de SAS, pero después la ley le da una prevalencia total a la autonomía de la voluntad. Lo que hay que aplicar es lo que decidieron los socios en el contrato constitutivo de la SAS. Y solo en forma supletoria se aplican las normas de la ley 16.060 sobre sociedades anónimas, y lo que la ley llama, en una expresión que puede que dé lugar a alguna discusión, las normas imperativas del capítulo 1 de la ley de sociedades comerciales. Y puede haber alguna discusión sobre si por normas imperativas sentimos que las de orden público, o cuáles serían las normas imperativas en la ley 10.060. Pero este es un tipo social muy rico, donde le da a las partes posibilidad de regular en formas muy distintas los órganos societarios. Por ejemplo, lo vamos a mencionar, pero en acciones se puede pactar acciones sin derecho a voto, privadas del derecho a voto, o acciones con votos múltiples. Entonces puede ser que yo tenga una idea genial, pero no tengo el dinero, y vienen unos inversores que conocí por internet que tienen el dinero pero no tienen las ideas, y entonces pactar entre nosotros y
a cómo va la participación de cada uno. Es decir, la idea es que sea un tipo flexible que se amolde a muchas cosas distintas. Dentro de esto, pero para comentarlo, el de los tipos preaprobados, tenemos que hacer una breve mención a cómo es el procedimiento constitutivo de una SAS. Una SAS se documenta por escrito, escritura pública o documento privado con firmas certificadas y protocolizado, y a diferencia de otros tipos sociales, en vez de ir primero a los organismos fiscales, primero presentamos a inscribir en el registro de comercio. Podría haber eventualmente un paso previo que es la reserva de nombre, ¿sí? Es decir, rigen acá las normas de la homonía con alguna variante respecto a la ley 16.060. La ley 16.060 dice que ninguna sociedad puede tener un nombre igual o notoriamente semejante al de una sociedad preexistente. La ley de SAS dice que no puede tener el nombre igual, elimina lo de notoriamente semejante, a una sociedad preexistente. Pero es decir, si yo voy a constituir una SAS que se llame Gabriel Cury, Inversiones y Desarrollo, probablemente no exista otra, pero si le pongo Costa de Oro SAS, es muy probable que haya una sociedad preexistente con ese nombre, y en esos casos conviene presentar la reserva de nombre. Lo presento al registro, y cuando el registro me dice que la única observación que hay es que falta el número de inscripción en el RUT, ahí quedo habilitado a presentarme ante los organismos fiscales, a inscribir la sociedad en DGI, BPS. Le tengo que acreditar que en el registro la única observación que hay es la falta de inscripción en el RUT. Algunos lo hacen con la captura de pantalla de la página web de la Dirección General de Registro, yo lo agrego en el certificado notarial. Luego la DGI comunica directamente al registro de comercio que se le adjudicó un número de RUT a la sociedad y por lo tanto la opción que estaba, y ahí quedó habilitado para mandar a imprimir las acciones, si es que la sociedad va a tener acciones nominativas, para realizar la comunicación al Banco Central de la titularidad y del beneficiario final, y para pedir la rúbrica de los libros. Lo prevé la ley, lo prevé el decreto, que se puedan preaprobar modelos de SAS, lo cual facilitaría el proceso de calificación registral. Es decir, el registro se obliga a calificar la sociedad que yo presento dentro de un plazo de 5 días hábiles. Si es que opto por el modelo preaprobado, que está disponible en la página web de la Dirección General de Registros. Tengo un modelo de constitución de SAS y un modelo de conversión de unipersonal a SAS, que ahora después vamos a ver lo que es. Evidentemente a todo el mundo le gusta tener las cosas rápido, pero yo tengo una gran prevención con respecto a la utilización del modelo preaprobado, porque precisamente la idea del legislador es que la SAS fuera un tipo totalmente flexible, que admita distintas regulaciones, y mucha gente va a optar por ese modelo preaprobado para no tener que pensar una alternativa, y que es un modelo como con una estructura mínima. Les voy a dar un solo ejemplo, se podrían dar varios de por qué a mí me parece que es, o que podría ser inconveniente la utilización del modelo preaprobado. En el siglo XIX, la visión sobre las sociedades comerciales era un tanto ingenua, es decir, pensaban que las resoluciones de las asambleas eran fruto del recíproco convencimiento que ejercían unos socios sobre otros, lo asimilaban a la sociedad democrática, que mayorías y minorías eran circunstanciales, pero la realidad demostró que normalmente mayorías y minorías son temas estructurales dentro de una sociedad comercial, que hay bloques en una sociedad comercial. Y esos conflictos intrasocietarios entre mayorías y minorías han dado lugar a ríos de tinta que escribe la doctrina sobre los abusos de la mayoría, o cuáles son los derechos que tiene la minoría, o cuando la minoría abusa de sus derechos, o se puede llegar a paralizar una sociedad. Y la ley de SAS da una solución muy drástica, que es que una mayoría de socios que represente al menos el 75% de las acciones, puede simplemente echar de la sociedad a la minoría, siempre y cuando tenga 15% o menos. La ley de 16.060 ya regulaba la exclusión del socio, pero si había justa causa para ello. Es decir, los otros socios alegan que yo le estoy pasando información a la competencia,
o que realizo actos en competencia desleal con la sociedad, me pueden excluir de la sociedad, o si yo no estoy de acuerdo, el juez va a terminar valorando si hay o no hay justa causa de exclusión. Acá simplemente la mayoría, por el solo hecho de serlo sin expresión de causa, puede excluir a la minoría de la sociedad. O sea, no es como una expropiación, hay que pagarle el valor de la participación como una rescisión parcial, pero los excluyen de la sociedad. Y esto rige no cuando se pacta, sino en forma supletoria. Es decir, si yo no digo nada, y el modelo de la Dirección General de Registros no dice nada al respecto, esta norma corre, así como la acabo de plantear. Y ustedes pueden decir, bueno, pero yo tengo muchas SAS que las constituye un socio solo. ¿Para qué lo voy a andar complicando con ese tema de mayorías y minorías? Ese socio puede morir, puede tener cónyuge supérstite y 4 hijos, se alía la cónyuge supérstite con 3 de los hijos, tienen más del 75%, el hijo díscolo tiene menos del 15%, lo echan de la sociedad. Eso puede estar en el interés de quien la está constituyendo hoy, es una forma de solucionar los conflictos intersocietarios, un poco violento, pero es una forma al fin de solucionarlos, o puede no querer que eso funcione de esa manera. Si yo ni siquiera le pongo el tema sobre la mesa y voy al formulario preaprobado, los clientes no saben de derecho o no tienen por qué saber de derecho, y pueden terminar envueltos en esta situación. El formulario preaprobado prevé un plazo sin prórrogas. Si yo le pacto a la asociación un plazo de 5 años sin prórrogas automáticas, lo más seguro es que la gente cuando firma el contrato lo mete en un cajón y el día que se acuerdan de sacar el contrato van a advertir que la sociedad está disuelta de pleno derecho por el vencimiento del plazo. No es la muerte, no es el fin de la sociedad, se puede acudir al procedimiento de reactivación de la sociedad disuelta, pero eso le va a generar ciertos gastos, ciertos problemas. Y, por ejemplo, yo presenté al registro hace poco, era una SRL que además tenía el plazo vencido, entonces era conjuntamente una reactivación de sociedad disuelta, una transformación en SAS, y no iba por el formulario preaprobado, y en vez de los 5 días hábiles, le llevó 10 días hábiles, 11 días hábiles, o sea, tampoco es que estén 4 meses para calificar el contrato. Entonces yo creo que quizá por ganar unos días, empobrecemos el contenido del contrato, no le planteamos determinadas cosas que la ley en ese ejercicio de la autonomía de la voluntad permitía que los socios pudieran optar, y en el fondo estamos yendo por un modelo estándar que puede ajustarse o no a las necesidades especiales de esa sociedad, de esos clientes, cuando en realidad lo podría haber hecho de otra forma. Dentro de normas generales que se aplican por entero a la SAS, vamos a mencionar la Ley de Inclusión Financiera, se aplica a la constitución de sociedad, a los aportes, a los aumentos de capital. Las leyes de comunicación al Banco Central, de titularidad de accionistas y de beneficiario final, se aplican en todo tema las SAS. La ley 18.092 sobre inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias se aplica a la SAS. La SAS, para ser titular de un inmueble rural, lo puede hacer si tiene acciones nominativas y además estas pertenecen a personas físicas. Se aplican las normas sobre los controles en materia de lavado de activos, y se aplica también la ley 17.904, la que establece que toda designación de administrador que no surja del contrato social tiene que comunicarse al registro de comercio para que los actos que realicen los administradores sean oponibles. Es decir, que no hay ninguna particularidad en la ley de SAS con respecto a todas estas normas que acabamos de mencionar, y tampoco lo hay, o prácticamente no lo hay, en materia impositiva. Es decir, la idea del legislador no es que la gente opte por la SAS porque le sea más beneficioso desde el punto de vista tributario, que es un mecanismo al cual suele recurrir el legislador, sino que opte por otras razones, o sea que a la SAS le da el mismo tratamiento tributario que a todas las sociedades personales. La ley establece un contenido mínimo preceptivo del contrato de SAS. Así como el artículo 6 de la ley de 1060 establece que todo contrato de sociedad debe contener algunas menciones,
norma que es complementada, por ejemplo, en materia de SRL, el artículo 126 dice, además de las menciones del artículo 6, el contrato de SRL deberá contener estas y otras menciones. Tenemos en el artículo 12 de la Ley de Emprendedurismo el contenido mínimo preceptivo de la SAS. En algunos aspectos no hay prácticamente diferencia con respecto a otros tipos sociales. En el tema del domicilio y la sede, en el tema del plazo tenemos alguna diferencia. Las sociedades personales en la ley de 1060 el plazo no puede superar los 30 años, y en las SAS puede hacerlo igual que en las anónimas, donde se suelen pactar plazos de 99 o 100 años. Supongo que por esa consideración de que las empresas las crean los abuelos, las disfrutan los hijos y las funden los nietos, entonces habrán dicho, ¿para qué le vamos a dar más de 99 años de plazo? La dejamos ahí. Pero sí tenemos algunas diferencias importantes en cuanto al objeto. El objeto, es decir, el género de actividad al cual se va a dedicar la sociedad, en las sociedades comerciales tiene que estar determinado, y en las SAS, si bien por un lado dice que tiene que figurar el objeto, después termina diciendo que se puede poner que el objeto es cualquier actividad comercial ilícita, que es un objeto más indeterminado que el objeto omnibus de las sociedades anónimas. Pero las sociedades anónimas, de forma alfabética, desde alfileres a zapatos, intentan enumerar todas las actividades posibles. Acá yo simplemente puedo plantear cualquier actividad comercial o civil lícita. La idea de esto es decir, si yo constituyo una SRL con el objeto librería, y después queremos ampliarlo a que la librería tenga un café, me pueden decir, bueno, pero la actividad de café está fuera del objeto, el género de la actividad era librería, esto es notoriamente extraño al objeto social, modifique el contrato para poder tener el café, y entonces tengo que volver a contratar al escribano, volver a inscribir, volver a publicar. Si yo tengo una sociedad cuyo objeto es cualquier actividad civil o comercial lícita, no importa cuántas cosas le agregue o cuántas cosas le saque, siempre va a estar funcionando dentro del objeto. Por supuesto que ahí los administradores van a tener unas potestades mucho más amplias que escapan al control de los accionistas, porque van a poder obligar a la sociedad casi que por cualquier cosa. Pero es una diferencia importante con respecto al régimen del común, llamémosle, de las sociedades comerciales. En cuanto al capital, ustedes recuerdan que en una sociedad anónima hay unos mínimos de integración y suscripción. Y si yo tengo una sociedad anónima con un capital de 1 millón de pesos, puede estar el 1 millón de pesos integrado, puede ser que los socios hayan integrado nada más que el mínimo legal, que es el 25%, integraron 250.000 pesos. Suscribieron, es decir, se obligaron a integrar otros 250.000 pesos, y los otros 500.000 no están ni suscriptos ni integrados y puede que nunca lleguen a estar. En la SAS el sistema es distinto. El 10% del capital tiene que estar como mínimo integrado al constituirse la sociedad, y el otro 90% tiene que estar suscripto. Es decir, no hay ya ese capital que no está ni suscrito ni integrado. El aporte de bienes en especie, se puede aportar un inmueble, una marca, un coche, tiene que hacerse conjuntamente con la constitución de la sociedad. El aporte en dinero se puede diferir, pero hasta un plazo no mayor a 24 meses. Y el otro punto importante es, bueno, por supuesto ese capital va a estar representado en acciones nominativas o escriturales, y ya hicimos alguna mención que se puede pactar acciones con voto múltiple, acciones sin derecho de voto, restricciones o incluso prohibiciones de enajenar las acciones, de gravar las acciones, de constituir derechos reales menores sobre las mismas, o necesidad de que la enajenación o el gravamen pase por la aprobación de la asamblea o por la aprobación del órgano de administración. Y otra norma importante en este contenido mínimo preceptivo tiene que ver con los órganos societarios. Necesariamente tiene que haber una asamblea de accionistas, pero después podría no haber un órgano de administración. Basta con que haya un representante legal, que es el que obliga a la sociedad frente a terceros, que en el fondo va a estar cumpliendo las funciones de administración, pero es un sistema de órganos, digamos, que puede ser simplificado.
en casi todas las sociedades por acciones simplificadas que yo he constituido, que han sido constituidas por un solo individuo, él es el único accionista y él es el único representante legal de la sociedad, o sea que todas las funciones de los órganos societarios las cumple él. También tenemos grandes diferencias con la sociedad anónima en el funcionamiento de los órganos societarios, que, o sea, todas darían para un comentario más prolongado, pero simplemente las vamos a mencionar. La auditoría interna de la Nación entiende que la Asamblea no puede funcionar fuera de la sede social. Lo establece la ley 1060, dice la Asamblea sesionará en la sede social o en otro lugar de la misma localidad. Como la sede es la ubicación precisa dentro del domicilio, pasa mucho en el interior, la gente quiere realizar una actividad comercial, le piden a su asesor jurídico que compre una sociedad en Montevideo, esa sociedad por estatuto tiene un domicilio en Montevideo, y el día que hacen una asamblea, su tendencia natural va a ser hacerla acá en Maldonado o en Durazno, donde estén. Y si esa asamblea, por ejemplo, es una reforma de estatuto y va a la Auditoría Interna de la Nación, le van a decir esa asamblea es nula porque no se celebró dentro de la sede social. La ley de SAS permite que la asamblea sesione en cualquier lugar, permite que sesione por medios digitales, es decir, que la presencia ya deja de ser la presencia física. Esto en Argentina lo venían discutiendo hacía como 15 años en congresos de derecho societario. Acá se incorpora a la legislación que podría sesionar un directorio donde un director está en Nueva York, otro está en Montevideo, otro está en Hong Kong y otro está en Madrid. Y si tienen posibilidad de intercambiar ideas, de verse, escucharse, de votar, se puede sesionar. Regula también la posibilidad de autoconvocatoria. En la ley de 1060, como el legitimado para convocar una asamblea es el directorio, una posición sostenía que una asamblea, aunque esté el 100% de los accionistas presentes, es decir, la asamblea unánime, no se puede autoconvocar. Si el directorio no la convoca, va a tener que ir a la justicia o a la auditoría interna de la Nación para lograr la convocatoria. La ley de SAS dice que la asamblea unánime se puede autoconvocar. Es decir, que todos, digamos, los puntos de tensión que había en el funcionamiento de los órganos, o que hay, siguen existiendo en materia de funcionamiento de los órganos societarios, especialmente en sede de sociedades anónimas, se intentan regular en la SAS siempre flechado, ¿no? Siempre con la dirección de que sea un esquema lo más ágil posible, lo más sencillo posible, lo más simplificado, como dice el nombre del tipo social, posible comparado con esos otros tipos sociales más pesados. No hay ninguna norma específica que diferencie el sistema de disolución y liquidación de SAS con respecto al régimen general de las sociedades. Sí da una opción, el artículo 156 de la ley de sociedades comerciales preveía que cuando una sociedad, por efecto de una causal de rescisión, quedaba reducida a un solo socio, este tenía determinadas opciones: disolver la sociedad, continuar personalmente la actividad o continuar con la sociedad. Es decir, que había una sociedad con un solo socio, pero en el cual el socio es solidariamente responsable por las obligaciones sociales, es decir, se terminó la limitación de responsabilidad, y tenía un año para incorporar nuevos socios, para reconstituir la pluralidad. Pues bien, la ley le da una nueva opción al artículo 156, que es transformar esa sociedad que está reducida a un solo socio por efecto de una causal de rescisión, transformarla en una SAS, que, como admite la constitución por un solo socio, se termina esa problemática que intentaba regular el artículo 156. Es decir, que básicamente nosotros en la práctica podemos tener constitución de SAS, podemos tener transformación, es decir, cualquier otro tipo regularmente constituido, salvo la sociedad anónima, se puede transformar en una SAS, así como la ley también prevé el procedimiento inverso, es decir, la SAS se puede transformar en cualquier otro tipo social. O podemos tener una regularización, una sociedad de hecho que se regulariza en una SAS. Pero, por último, la ley regula una figura bastante especial que llama la conversión de empresa unipersonal en SAS.
Esto tenía un antecedente normativo bastante desprolijo, una norma perdida en una rendición de cuentas, establecía para empresas transportistas, que estaban registradas en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que si eran personales podían transformarse si eran unipersonales, perdón, podían transformarse en sociedades anónimas. Esto era un error conceptual. La transformación requiere una sociedad regularmente constituida que adopta otro tipo social, y acá yo partía de una persona física. No quedaba claro cuáles eran los activos de la empresa unipersonal que pasaban a esta sociedad anónima, ni los pasivos de la empresa unipersonal que pasaban a la sociedad anónima. Acá está mejor regulado. Es decir, recuerden que la empresa unipersonal en realidad jurídicamente no es un sujeto de derecho distinto del titular de la empresa. Es la persona física que realiza una actividad comercial y se inscribe en los organismos fiscales para realizar esa actividad como empresa unipersonal. Bueno, la ley regula lo que se llama conversión de la empresa unipersonal en SAS. Lo único que en realidad esa conversión es una constitución de SAS, con algunas particularidades que vamos a ver con respecto a los aportes principalmente, pero la conversión en realidad es una constitución de una SAS por una persona física. Lo que la ley establece es que hay una transferencia a título universal del activo y del pasivo de la empresa unipersonal a la SAS. Es decir, si yo tengo habilitaciones administrativas, si yo tengo un derecho de crédito contra la DGI, si yo tengo un inmueble o un coche afectados a la empresa unipersonal, la ley establece que se produce una transferencia a título universal, lo cual precisamente excluye los requisitos de la transmisión a título singular. Para no manejarlo en un grado muy, muy grande de abstracción, cuando yo me recibí empecé a leer los anuarios de Derecho Comercial, y me acuerdo que en el anuario de Derecho 1 se había dado una fusión de bancos. Es decir, la fusión de bancos en aquel momento producía una transferencia a título universal, igual que en la sucesión de las personas físicas. Entonces imaginen, no sé, que el Banco Santander absorbe al BBVA, había una cantidad de vales firmados por los clientes del BBVA, que por esa transferencia a título universal ahora eran del Banco Santander. Entonces cuando los presenta a la ejecución, los ejecutados decían, el vale no está endosado, falta legitimación activa para el banco que me demanda, porque el banco dice que le voy a pagar a otro banco y no está endosado. Y las excepciones eran desestimadas por los jueces porque precisamente el quid de la transmisión a título universal de un patrimonio es que no tengo que cumplir los requisitos de la transmisión a título singular de los bienes. Pero bueno, acá se genera un problema, porque yo, persona física, puedo tener mi casa particular, puedo tener mi coche, y tengo el restaurante, y tengo una camioneta afectada al delivery del restaurante. Y ese restaurante no es una persona jurídica distinta de mí. ¿Cuáles son los bienes míos que pasan a la SAS? ¿Cuáles son las deudas mías que pasan a la SAS? Entonces lo que manda acá el legislador es hacer un inventario. La transferencia de los bienes afectados a la SAS puede ser de todos los bienes y todo el giro, o una parte del giro. Es decir, yo puedo terminar con la unipersonal y ahora quedarme con la SAS, que es otra persona, va a tener otro número de RUT, es un sujeto de derecho distinto, o puedo mantener mi unipersonal con una parte del giro y transferir otra parte a la SAS. Entonces hay que hacer un inventario donde se indica cuáles son los activos y cuáles son los pasivos que se están transfiriendo a la SAS. Pero en esencia esto que llama la ley conversión es una constitución de SAS, con esa particularidad. Los bienes afectados al giro, dice la ley, que solo pueden pasar a título de aporte o solo pueden pasar a título gratuito, como donación a la SAS. Esto, si no está bien comprendido, hace poco me consultaron una SAS, la SAS tenía un crédito fiscal, tenía un establecimiento comercial, y simplemente en la conversión pusieron el capital es 40.000 pesos y se integra en este acto. Y se olvidaron de todo el patrimonio de la unipersonal que pasaba a la SAS. Es decir, el capital no es una cifra que invento. El capital es la cifra de los
valores de los bienes aportados, es decir, de todos los bienes que estaban afectados a esa unipersonal. Entonces, el registro les observó que no habían hecho el inventario, pero era más grave que no habían hecho el inventario. Si cuando hicieran el inventario, iba a haber todo un listado de bienes y derechos que sumaban mucho más. El crédito fiscal era, no sé, 2 millones de pesos contra el DGI, y habían puesto que el capital era 40.000 pesos. La ley lo que intentó también acá es simplificar. Yo antes, dueño de un restaurante, quería pasar a una forma societaria para limitar mi responsabilidad. La enajenación del restaurante implica pagar el IVA por la enajenación, está grabado por el impuesto al valor agregado. Implica hacer las publicaciones de la ley 1904, del año 2904, para que se presenten acreedores al emplazamiento. Implica obtener los certificados especiales de BPS y DGI. Entonces acá el legislador, ¿qué hizo para solucionar eso? Bueno, estableció los bienes pasan a título universal y hay una responsabilidad solidaria entre el titular de la empresa unipersonal y la SAS con respecto a los acreedores. No hay que hacer publicaciones porque el acreedor ya tiene el acreedor que era antes, ¿no? El acreedor de la empresa unipersonal ahora sigue siendo su deudor la persona física y agregó un nuevo deudor que es la SAS. El Estado, el BPS y la DGI, que podían demandar a la empresa unipersonal, bueno, pueden demandar a la empresa unipersonal y pueden demandar a la SAS. No es necesario tramitar los certificados fiscales. Y tenemos una exoneración de todos los tributos vinculados con esa enajenación, que es transitoria, tiene un año de plazo conforme el decreto a partir del 1 de enero. O sea que en todas estas conversiones de empresas unipersonales en SAS que se celebren a lo largo de este año, si es que no deciden prorrogarlo, porque para decirlo en forma suave ha sido un año un tanto especial, van a estar exoneradas de tener que pagar impuesto a la renta, van a estar exoneradas de tener que pagar IVA. El valor de adquisición a los efectos de un futuro impuesto a la renta para la SAS va a ser el mismo valor de adquisición que había tenido la empresa unipersonal, es decir, que la idea es que ese pasaje de unipersonal a SAS sea tributariamente neutro, que no incida. Pero establece restricciones. Esa SAS en la conversión solo puede tener un accionista, que es el titular de la empresa unipersonal, y tiene una restricción de enajenar las acciones por 2 años. Si enajena las acciones dentro de los 2 años, entonces le van a liquidar todos esos impuestos de los cuales la norma los había exonerado. Quizá por inadvertencia del legislador quedó abierta la posibilidad de, en vez de que yo enajene las acciones, aumento el capital de la sociedad y todo ese aumento lo hace ese tercero a quien yo quería hacer ingresar a la sociedad. En vez de venderle la mitad de mis acciones, aumento el capital al doble, todo ese aumento lo suscribe el nuevo socio y la situación final es la misma. Los dos somos socios, tenemos acciones al 50%, pero ahí no corre esa reliquidación de impuestos. Entonces, probablemente, bueno, yo les dije los números estos del registro de comercio, no tengo la discriminación en las SAS de cuántos son transformaciones de otros tipos en SAS, cuántos son constitución de SAS nuevas, cuántos son conversiones de unipersonal en SAS. Pero yo creo que toda la tendencia marca a que estas sociedades van a ser más utilizadas y que realmente estamos por decretar el minuto de silencio por la SA y por la SRL. Pero siempre puede ser que en alguna nueva rendición de cuentas los legisladores digan, bueno, en realidad los socios de la SAS responden por las obligaciones laborales o responden por las obligaciones fiscales, y entre todas esas ventajas iniciales que tenían, o esa flexibilidad que el legislador le dio termine reducida al formulario preaprobado de la Dirección General de Registro, y entonces la previsión de esta conferencia sea equivocada y termine siendo un tipo social más al cual se optará con igual asiduidad que a los otros tipos sociales. Les agradezco a todos haber llegado hasta acá, haber participado, y si tienen alguna pregunta, haré lo posible por responderla. Gracias. Gracias, Gabriel, por esta presentación tan interesante, tan completa, tan detallada sobre esta nueva figura societaria. Allí Gabriela Iparraguerre estaba dejando abierta la posibilidad de que hagan llegar
consultas a través del chat, como ella había explicado. Vamos a esperar un poquito a ver si llega alguna. Y ahí tenés, Gabriel, una consulta. No, perdón, consulta Verónica Buich si en caso que dos unipersonales decidan unirse y formar una SAS podría considerarse conversión. No, precisamente el requisito de la conversión es que sea una empresa unipersonal que pasa a funcionar como SAS y con un solo accionista. Entonces, esa posibilidad que tú planteas no puede darse en el marco de esta ley. Alguien levantó la mano, pero en este sistema tienen que ir por escrito. Ahí hay alguna otra pregunta más. Bien, preguntan la responsabilidad de los administradores de las SAS por deudas tributarias. Bueno, ahí se aplica el Código Tributario. Administradores y representantes tienen responsabilidad por las deudas tributarias. Por eso yo decía que esa limitación de responsabilidad como accionistas, si además de ser el único accionista soy el único representante legal de la sociedad, se transforma en una no exoneración. A diferencia de la responsabilidad por deudas laborales, que es objetiva, o sea, por el solo hecho de ser socio soy responsable, en materia de responsabilidad de administradores y representantes es una responsabilidad subjetiva. Hay que probar la participación. Es decir, si un directorio, 5 de sus miembros deciden dejar de pagar tal impuesto, pero hay otro que no asistió a esa reunión de directorio, entonces se va a poder exonerar de responsabilidad probando su no participación en la decisión. Pero le vamos a aplicar la norma del Código Tributario, o sea que hay responsabilidad de los representantes de SAS por las deudas tributarias. Lorena Ida, ¿qué libros debe llevar la SAS? Bueno, por un lado están los libros contables, eso lo tienen que consultar con el asesor contable de la sociedad, ¿no? O sea, la ley indicaba el libro diario, inventario y copiador de cartas. Yo dudo que alguien siga utilizando el copiador de cartas, y muchas veces los libros contables, en vez de rubricar al inicio, presentan el sistema de hojas móviles cuando se clausuró el ejercicio. En cuanto a los libros jurídicos, necesariamente tenemos, si las acciones son nominativas, el libro de registro de títulos nominativos, tenemos el libro de actas de asamblea, tenemos el libro de asistencia de accionistas a asamblea, y eventualmente, según cómo se haya organizado la administración y representación, podríamos tener un libro de actas de directorio o un libro de resoluciones del administrador. Podría haber algunos modos más complicados de organizar la administración, pero en principio estos son los libros que tienen que rubricar. Ten en cuenta que cada uno de los libros lleva unos 1.000 pesos de timbres profesionales, más la tasa registral, más adquirir el libro, ¿no? En la conversión, cuando se ingresa la SAS al registro, se clausura la unipersonal. ¿Cómo sigue facturando mientras tanto? Dice, en el momento de constitución y se produce la transferencia universal del patrimonio, ahí cesan las obligaciones tributarias de la empresa unipersonal si es que se clausura, y nacen las de la SAS. Bruno Barreto, me gustaría saber en caso de los permisos administrativos, por ejemplo, en el caso de las empresas de transporte, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el caso de unipersonales de transformarse a SAS, los permisos quedarían a la SAS. Sí, exactamente. Es decir, la idea de la transmisión a título universal del patrimonio es que se transmite a la SAS. Incluso la ley establece que los organismos públicos no pueden cobrar ningún cargo a los particulares por el hecho de cambiar la titularidad en los registros públicos de la unipersonal a la SAS. Y la unipersonal a SAS.
es la exoneración de vinculados a la nación. Es decir, los bienes que estaban en la SAS y pasan los bienes que estaban en la unipersonal y pasan a la SAS, tenemos una enajenación que está grabada con todo lo que graba una enajenación. Si yo tengo un inmueble afectado al restaurante de la empresa unipersonal y lo transfiriera a una sociedad comercial, la enajenación de ese inmueble está grabada por impuesto a la renta de las personas físicas, está grabada por el ITP. Lo que establece la ley es que en este primer año, esa conversión de empresa unipersonal en SAS, todos los impuestos que están vinculados a la enajenación de los bienes, y los bienes que estaban en el patrimonio de la empresa unipersonal y son aportados o son donados a las SAS, están exonerados de impuestos. Lucía pregunta, Lucía Lorente, la doctora Lucía Lorente, cuando una SRL se convierte en SAS, ¿la responsabilidad de los accionistas anteriores cambia automáticamente de forma retroactiva? No, yo creo que el régimen de responsabilidad que acompaña a una sociedad cuando nació sigue a esa obligación durante todo el tiempo. O sea que no podría el socio exonerarse de responsabilidad diciendo ahora estoy en una SAS y no respondo por las obligaciones sociales. Bueno, Flavio consulta algo que creo que ya hemos mencionado en el pasaje de empresa unipersonal a nueva SAS con respecto a los bancos y habilitaciones en entes públicos. Como el pasaje del patrimonio es a título universal, es decir, basta incluirlo en el inventario para que se sepa, porque yo una cuenta bancaria puede ser que tenga una cuenta bancaria propia y otra cuenta bancaria afectada a mi empresa unipersonal. Entonces, en ese caso, incluyo para el banco, para el inventario, la cuenta bancaria con ese banco y después le voy a acreditar a ese banco que convertí mi empresa unipersonal en SAS, que incluí en el inventario esa cuenta bancaria y que por lo tanto tienen que simplemente cambiar la titularidad. Lo mismo con cualquier habilitación en entes públicos. La idea precisamente de la transmisión a título universal, porque si no sería inviable, es decir, si yo tuviera que volver a tramitar cada habilitación, fíjese, las habilitaciones del Ministerio de Salud Pública para farmacias, una cosa así, creo que tiene una demora de 2 años. Si yo cualquier habilitación municipal o nacional, administrativa, que tuviera dentro de una empresa unipersonal, tuviera que volver a tramitarla por la conversión a SAS, sería inviable desde el punto de vista empresarial. Esperen, porque esta es una consulta un tanto larga y complicada. Le vamos a pedir a los que están haciendo preguntas que por favor se identifiquen cuando nos aparece el número de teléfono espectador anónimo. Creo que es de orden de que pongan el nombre de el que está haciendo la pregunta. Gracias. Esta es una pregunta un tanto complicada. Es una sociedad comandita por acciones con un socio comanditado y una socia comanditaria, ambos solteros, pero después se casan. Fallece el comanditado y hay impacto de continuación con los herederos, pero la heredera es la cónyuge, o sea que el problema que tenemos ahí es que la reducción a uno del número de socios no solo lo coloca en la situación del artículo 156, sino además me desvirtúa el tipo social. Porque quedo en una sociedad en comandita por acciones que presupone un socio comanditado y otro socio comanditario, y en realidad tengo uno que reúne las dos calidades, una sola persona. Yo entiendo, pero habría que ver la posición del registro de comercio, ¿no? Ahí estamos en la situación del artículo 157. Es decir, que tengo, aparte de la reducción a uno del número de socios, tengo una desvirtuación o un desvirtuamiento del tipo social. Yo entiendo que sería posible la conversión en SAS.
pero no me animo a decirte categóricamente que sí, porque el registro de comercio a veces puede tener algunos criterios peculiares en un tema, y realmente es una pregunta un tanto compleja como para improvisar la respuesta, y habría que estudiarlo un poco, ¿no? Pero si tengo que decir ahora sí o no, a mí me parece que sí. Usted dijo que la SAS podía tener solamente un representante legal y no tener un órgano de administración. Bueno, sí, digo, no es que lo diga yo, lo dice la ley, ¿no? Es decir, podríamos establecer un sistema como el de una sociedad anónima, es decir, la sociedad será administrada por un directorio que tendrá de 1 a 7 miembros y un órgano de representación. La representación la tendrá el presidente del directorio o 2 directores cualesquiera actuando en forma conjunta. La ley me dice que los socios pueden organizar como quieran el sistema de órganos, pero lo que necesariamente tiene que existir es una asamblea de accionistas y tiene que haber un representante legal. Órganos que tiene que tener una SAS. No veo que, la pregunta es del mismo consultante, no veo que eso sea una forma de eludir la responsabilidad tributaria. Es decir, el representante legal tiene responsabilidad tributaria por las obligaciones de la SAS. Si es una conversión, hay una responsabilidad solidaria entre el titular de la empresa unipersonal y la SAS. Si no lo es y es una constitución, el representante legal tiene responsabilidad por las deudas tributarias. No veo cuál sería la forma de eludir la responsabilidad en ese caso. Matías pregunta en el supuesto de conversión, básicamente cómo se instrumentan los aportes en especie. ¿Sí? En la cláusula de capital, parte del documento privado y la protocolización. Yo siempre sugiero, cuando sea el aporte de bienes registrables, hacer la instrumentación por separado por razones prácticas. El contrato de sociedad lo tengo que inscribir en el registro de comercio, y el aporte lo tengo que inscribir en los registros que correspondan a los bienes aportados. Registro de automotores, Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, Registro de la Propiedad Inmobiliaria. Entonces ahí yo haría el contrato de SAS, quizá en documento privado, conjuntamente con el inventario y protocolizo todo junto, y digo que simultáneamente y por documento separado, porque el aporte de bienes en especie no puede diferirse, tiene que ser conjuntamente con la constitución de la sociedad, digo que se está instrumentando por documento separado y hago por separado una escritura pública donde se aporta el inmueble, o un documento donde se aporta el coche, la marca o lo que sea. Bueno, Anonymous, que no sé quién es, pero me dice Gabriel, así que me debe conocer, y lamentablemente no puedo devolver el saludo. Me pregunta si el aporte debe cumplir con la LIF o rigen las modificaciones de la ley de urgente consideración. Bueno, en realidad debe cumplir con la LIF. La LIF está modificada por la LUC. O sea que el aporte puede realizarse en efectivo hasta la suma de 1 millón de unidades indexadas. Es decir, cumple con la LIF, pero con las modificaciones introducidas por la ley de urgente consideración. Laura plantea en la conversión entre la clausura de la unipersonal y la obtención del RUT de la SAS. Dice que hay un periodo de tiempo, evidentemente la calificación del registro lleva unos días y la obtención del RUT de la SAS es posterior. No me queda claro cómo sigue funcionando la empresa en ese interín porque no tiene facturas. Yo presentaría la clausura una vez que está concedido el RUT a la SAS. En realidad la SAS, una vez que está concedido el RUT, tiene que pedir la autorización para imprimir facturas, y yo presentaría la conversión de la unipersonal después de que la SAS tuviera factura. Marcela Álvarez dice que en el caso de conversión de una unipersonal a SAS, que claramente es la modalidad que genera más dudas, si la transmisión de los bienes es a título universal y, por ejemplo, se transfiere una casa y un auto, no debe hacerse una compraventa por el inmueble que pasa a la SAS. No, precisamente, la enajenación no es una compraventa, no hay un precio de por medio. La SAS no paga ningún precio, es un aporte.
o es una donación. La ley establece que los bienes de la unipersonal pasan a la SAS, o por aporte, o por donación, o por a título gratuito. Es decir, tenemos una enajenación, tenemos un título hábil para transferir el dominio, la donación o el aporte, tenemos una tradición, pero no una compraventa, o sea, nunca vas a instrumentar una compraventa. Podría instrumentarse algún bien que no lo hubieran incluido en el inventario, y entonces, bueno, ya no lo aportaron, no lo donaron, la única forma será enajenarlo en otro documento por separado, ya no como aporte, ya no integrando el capital, pero bueno, ahí es una compra-venta, tendrá que cumplir con la LIF, y bueno, ahí estamos en un título distinto. La escribana Doris Hernández, que trabajó como traductora de la documentación en un CITRAL, dice que en esos documentos, en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, se utiliza el término normas imperativas como traducción de mandatory provisions y de orden público, cuando en inglés se usa public policy. Nosotros tenemos un artículo acá de Superviel, ya tiene unas cuantas décadas, donde él establece lo que él considera que son las diferencias entre normas imperativas y normas de orden público, y que no todas las normas imperativas son de orden público, aunque normalmente las normas de orden público están redactadas en términos imperativos. Sobre SAS hay dos libros que han salido, uno de la escribana y abogada Jennifer Alfaro y la doctora, y creo que también la escribana Rosa Poziomec, y otro del doctor Belloc. En el de doctor Belloc se hace un análisis, o sea, en los dos lo hacen, pero creo que él empieza a analizar en la ley de 6060, el capítulo primero, cuáles normas considera que son imperativas y cuáles no, y por lo tanto cuáles se aplicarían a la SAS. El que quiera profundizar, esta es una charla de un poco más de una hora de duración, algunos temas simplemente los dejamos mencionados, puede consultar ahí. Ana Luisa León, hasta subsiste la responsabilidad solidaria por impuestos y aportes del socio si no es administrador. Y yo creo ahí que hasta que prescriban. Es decir, la ley establece una responsabilidad solidaria y mientras no prescriban, creo que sigue rigiendo. Bien, alguien me dice que hay un libro de la PIC, que es Sociedad por Acciones Simplificada, de Fundación de Cultura Universitaria, no lo he visto todavía. Bueno, el que quiera tiene esta tercera posibilidad. Las exoneraciones tributarias, como pregunta Flavio, sí rigen igual en el caso de aporte o en caso de donación. Perdón, está repetida, no la había visto antes, disculpe. Una sociedad en comandita por acciones que fue sociedad anónima puede transformarse en SAS. Yo creo que sí, es decir, ya escapó al régimen de control de la Auditoría Interna de la Nación si la transformación fue previa a la sanción de la ley. Es decir, si una sociedad anónima hoy quiere llegar a ser SAS por el camino indirecto de transformarse en otro tipo social y luego pasar a SAS, no puede. Pero si inicialmente era sociedad anónima y se transformó en sociedad en comandita por acciones antes de la vigencia de la ley de emprendedurismo, sí se puede transformar en SAS. Bueno, Gabriel, yo creo que la cantidad de consultas que te han hecho, lo que amerita que te pongas a pensar en hacer un curso un poco más largo, ¿no? Tipo diploma, quizás. Un curso de posgrado sobre SAS. Bueno, es que precisamente creo que un poco la cantidad de asistentes que hemos tenido y así también como la cantidad de preguntas que se han planteado está justificando suficientemente que te pongas a pensar en algo que tenga un poco más de largo aliento. Así Lo consideraremos. Claro que sí. Bueno, otra vez, Gabriel, te quiero agradecer tu generosa participación y además brillante participación
en este ciclo. Le tenemos también que agradecer a los asistentes que hayan atendido a esta presentación tan interesante, y los vamos a invitar también a que consulten el calendario de este ciclo de conferencias y que nos acompañen en cualquier otra que les pueda interesar. Tenemos unas cuantas más hasta fines de octubre, así que con mucho gusto los estamos invitando a acompañarnos en cualquier otra que les pueda resultar interesante. Así que Gabriel, muchas gracias. Gabriela, también te agradezco, y los saludo a todos y nos estamos viendo en cualquier momento. Gracias a todos, buenas noches. Buenas noches.